Queridos amigos, es un gusto para mí estar frente a ustedes este día lunes trayendo una nueva palabra en este devocional. Les invito para que se pongan cómodos frente a sus computadoras, a sus televisores. Hoy venimos con un tema muy importante que se trata de los 5 principios para la libertad financiera durante el matrimonio. Pero antes de eso les vamos a pedir que por favor cerremos nuestros ojos para no distraernos y vamos a orar por este hermoso tiempo. Amado Padre Celestial, en esta noche te doy la bienvenida. Gracias Espíritu Santo de Dios por permitirnos compartir esa palabra, Señor, que llega, Señor, afuera, Señor, que llega hasta otras ciudades, otros países, Señor. Te pido, Señor, que tú seas en medio nuestro, Señor. Bendigo a las personas que se están conectando en este tiempo, Señor. Pon palabras de sabiduría en mi boca, Señor, que sea el Espíritu Santo a través de mí, Señor, llevando este mensaje. Bendecimos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bien, 5 principios para la libertad financiera. Les voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia junto a usted, le pido que abramos en el libro de Proverbios 21:5. Dice la palabra del Señor: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, el Señor habla de diferentes maneras en nuestra área financiera, que es tan importante que nosotros sepamos que este libro guarda principios para nosotros tener una economía saludable y sobre todo tener libertad financiera y no ser víctimas de la opresión, de la deuda, de la falta de dinero. Entonces, como primer principio tenemos planificar nuestros egresos. Muchas veces tenemos abundancia en cierto tiempo y en otras ocasiones tenemos despilfarro. Entonces nosotros tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a planificar nuestros egresos. Y hoy les vamos a indicar 3 áreas importantes en las cuales debemos planificar. Cuando nosotros damos, cuando nosotros gastamos y cuando ahorrar. Cuando nosotros damos, ¿sí? Parece algo restrictivo, pero cuando nosotros hacemos un presupuesto, nosotros debemos asegurarnos, ¿sí?, de que este presupuesto no nos debe esclavizar. Este presupuesto debe enfocarse dentro de lo que nosotros ganamos, ¿sí?, de lo que nosotros percibimos. Nosotros no podemos sobrepasar un endeudamiento, ¿sí?, del nivel que, por ejemplo, nosotros percibimos. Y esto lo podemos hacer como una contabilidad, digámoslo así, anualmente, ¿sí? Nosotros queremos muchas veces, pensamos en endeudarnos por cierta compra de algún bien, queremos hacer una remodelación, queremos adquirir tal vez un vehículo. Nosotros tenemos que planificar, mirar hasta dónde podemos nosotros endeudarnos. Más bien, en ocasiones pensamos cuál va a ser la mensualidad. No nos enfoquemos en ese punto, más bien pensemos globalmente. Miremos con nuestros 2 ojos ampliamente cuál va a ser el total en el cual me voy a endeudar. Porque a veces como que nos engañan y nos dicen, a ver, mensualmente va a ser esto, y nosotros no vemos con perspectiva amplia, ¿sí?, todo la deuda cual nosotros vamos a contraer. Y de acuerdo a eso, nosotros también tendremos que poner límites a nuestros gastos para poder solventar la deuda que quisiéramos contraer. Y si es que Dios permite que en medio de, si es que contraemos una deuda, haya un ahorro, esto tenemos que irlo separando. Vamos a ir viendo poco a poco en estos principios que vamos a darles cómo es que nosotros podemos manejar nuestro dinero. Ciertamente a veces como parejas pensamos con mucha anticipación y para evitar problemas a veces tomamos decisiones muy apresuradas. Pero es importante que nosotros planifiquemos también como pareja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En dónde vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a comprar?
Si nosotros disponemos tal vez de un recurso que viene de la pareja, ¿no? De el esposo o la esposa, entonces, como ustedes saben, ya formamos un solo cuerpo. Entonces, ese presupuesto, planificarlo bien, sentarnos, conversar, mirar tal vez el bien que usted quiere adquirirlo, cómo nos vamos a endeudar. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos como parejas. Los matrimonios deberían hacer juntos sus planes económicos, pero debería haber un solo contador en el hogar. Muchas veces el esposo, la esposa, bueno, cada uno buscamos de cierta manera manejar nuestra contabilidad en el hogar. A veces hay un poco de desacuerdo, pero debemos buscar siempre alguna alternativa, un acuerdo para poder manejar el dinero familiar. Recuerde que este dinero familiar es el recurso con el cual se va a sostener su casa, sobre todo en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, cuando se realice alguna compra. Es importante que nosotros tengamos un recurso extra por nuestra salud. Usted sabe que hoy en día, por ejemplo, estos 2 últimos años, las enfermedades que se han presentado junto a esta pandemia, muchos de nosotros tal vez hemos sido tocados en nuestra área económica. Tal vez siempre no nos hemos imaginado que es importante que nosotros tengamos un ahorro. Por eso es importante la planificación de nuestro dinero. Como segundo punto o principio tenemos gastar sabiamente nuestros recursos económicos. Algo que hemos podido notar, queridos amigos, es que nosotros nos volvemos gastadores compulsivos. Muchas veces salimos cuando hay tal vez algún feriado, ¿no? Si ya planificamos, separamos un dinero para el feriado, ya salimos tal vez un fin de semana, vamos a un área recreacional, ahí podemos ver nosotros cómo luego de la planificación podemos gastar, digámoslo así, el dinero, pero de forma ordenada. Si lo hacemos compulsivamente, tal vez usted se va de paseo sin haberlo antes planificado, los recursos se le pueden terminar inmediatamente. Entonces aquí les vamos a dar 3 reglas para dominar la impulsibilidad. La primera, acción retardada. La segunda, gastos limitados sin diálogo conyugal. Y la tercera, poner en tela de juicio la compra. Acción retardada. Mientras más grande la compra, más tiempo retardamos antes de efectuarla. Pongamos siempre pinzas en lo que queremos hacer. Tal vez usted en este principio del año se proyectó algún sueño, entonces, ¿cómo lo empezó haciendo? ¿Está ahorrando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está sembrando tal vez para eso? Tal vez usted colocó una semilla, colocó su primicia tal vez por alguna necesidad, una necesidad familiar, de salud, sentimental. Déjeme decirle que yo hace más aproximadamente 7 años hicimos una siembra por un deseo muy importante en mi familia. Y el Señor trabajó en ese pedido que nosotros le hicimos. En el tiempo que Él consideró, nos bendijo con lo que más queremos, en el caso de mi hogar. Entonces, si usted tal vez en este principio del año sembró, yo hoy voy a hacer acuerdo al Espíritu Santo de Dios, a nuestro amado Señor Jesús, de la siembra que usted ha hecho, ¿sí? Tal vez su ofrenda, su diezmo, sabe que el Señor lo mira con agrado y el Señor sabe para qué usted lo sembró. Gastos limitados sin diálogo conyugal. De recién casados, hace 30 años la cantidad eran $20, ahora son 100. Es decir, vamos ahorrando, vamos separando. Son 2 personas que tal vez trabajan.
¿sí? Si tiene la oportunidad de trabajar el esposo, tiene la oportunidad de trabajar la esposa y percibir un sueldo, muchas veces un ahorro del esposo puede ir, por ejemplo, para un fondo educativo de sus hijos, mientras que el otro sueldo puede ir para gastos de la casa, como son los servicios básicos, luz, agua, teléfono, reparación de la casa. Entonces tenemos que ir equilibrando, limitándonos los gastos, siempre con sabiduría como el Señor nos indica. Poner en tela de juicio la compra. Es necesario que usted adquiera un bien sumamente caro, tal vez sea vanidad, tal vez sea, no, está bien que usted tenga su vehículo, tenga lo que a usted le haga falta, pero tenemos que hacernos varias preguntas como esta. ¿Necesitamos ese artículo? ¿Es razonable el precio de ese bien? ¿Lo puedo sustituir con algo más económico? ¿He comparado precios? ¿Me hará endeudar esto? ¿Es posible que afecte positiva o negativamente mi vida espiritual? Descubrámoslo haciendo estas sencillas preguntas que están en relación tal vez con la adquisición de algo que esté cerca de usted, poniendo en tela de juicio la compra que está planificando. La conversó en familia, tal vez conversó con su esposa, con sus hijos que son parte de su familia. Entonces eso nos enseña el Espíritu Santo de Dios en esta tarde a gastar sabiamente. Como lo decía aquí al empezar este estudio, decíamos en Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Entonces tenemos que ser diligentes para que el Espíritu Santo de Dios nos bendiga con sobreabundancia. Que haya sobreabundancia en su casa, que no falte, que es más bien usted pueda dar que recibir. Qué bueno que es eso, queridos amigos. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Ya nos dice aquí la palabra del Señor. Debemos ponernos límites. Debemos poner en tela de juicio la compra que debemos hacer, siempre poniendo en manos del Espíritu Santo de Dios la compra que queremos hacer. No vaya a ser que después no sabemos cómo llegamos al final del mes. Hay muchos, usted tal vez ha escuchado, hay muchos personajes, digámoslo así, ¿no? De economía, igualmente. Entonces a veces nos hablan, ¿cómo va a llegar usted al fin de mes? ¿Cómo estaremos dentro de los 15 días o al fin de mes? Entonces por eso es importante planificar y saber gastar sabiamente. Como tercer principio tenemos, conténtate con lo que tienes. Vayamos a la palabra del Señor, por favor, busquemos Proverbios 15:17. Dice la palabra del Señor: mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. 17:1, Proverbios 17:1. Miren, mejor es la comida de legumbres donde hay amor. El momento que estaba preparando este estudio, recordaba siempre estas palabras de nuestro pastor, que qué importante es, aunque no haya tal vez un plato exuberante en su mesa, pero qué tal si tiene usted un plato como un arroz con huevo, más una limonada. Tal vez quienes de ustedes no se han podido servir y han podido degustar con tal placidez, con tal gusto y saborear estos alimentos que el Señor le bendice en su casa. Este tal vez sencillo plato que le cuento, que es un plato de arroz con un huevo frito y una limonada, tal vez sea sencillo, pero ese plato alimenta su familia, alimenta su espíritu. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo de hoy, alimentarlo. No solamente conocer estos principios para manejar nuestras finanzas, sino también
que el Espíritu Santo alimente su vida. Uno de los secretos de la libertad financiera es aprender a contentarse con lo que tenemos. Tal vez sea menos, pero debemos aprender a contentarnos con lo que cada uno de nosotros tenemos. Saben que eso también tiene mucho que ver con nuestra vida saludable, no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud mental. Muchas veces estamos afligidos, estamos preocupados, ya nos llega el pago de la letra, el pago de la deuda. ¿Qué vamos a hacer? No conseguimos reunir el fondo para la cuota. Hoy le queremos decir, en realidad la visión del dinero no es un fin digno, sino más bien es una herramienta necesaria para poder ser considerada y usada hábilmente en esta vida. Usarla hábilmente. ¿Qué quiere decir eso? Estos principios que estamos dándole en esta noche. Planificar, gastar sabiamente, contentarnos con lo que nosotros tenemos. Entonces, en muchas ocasiones, al estar endeudado, usted ya se empieza a preocupar. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que, aunque sea una comida de legumbres, pero en medio de amor, en medio en que su familia esté contenta, esté feliz, eso va a ser lo mejor. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Miren, comer en paz, sentarnos en la mesa y disfrutar de lo que tenemos, lo que el Señor le ha brindado. La provisión del Señor siempre va a haber en su mesa. Oramos para que esa provisión nunca falte en su mesa, para que usted tenga que comer. Y no solamente, como le explico, el alimento físico, sino este alimento espiritual. El alimento espiritual que el Señor tiene para nosotros. Otro punto importante en esta noche es honrar a Dios. Mire, como dice la palabra del Señor, vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, esta palabra tan hermosa: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con lo que le ha dado el Señor. Tal vez le ha dado poco, con eso usted lo puede honrar. Es como enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Tal vez usted le da una mesada, enseñarle que tiene que honrar a Dios. Sí, sacando una pequeña semilla de lo que recibieron. Tal vez usted también ha recibido de parte del Señor. Y aquí nosotros honramos al Señor. ¿De qué manera? Con nuestras riquezas. Lo honramos con los primeros frutos de nuestras cosechas. Tal vez usted es agricultor, usted siembra en la tierra. Qué bueno que es Dios que le da la luz, le da el agua y le da una tierra fértil en donde pueda sembrar. Mire qué bueno que es el Señor Jesucristo, como le da, y usted le honra con sus primeras cosechas. Viene delante del Señor y le dice: Señor, esto es tuyo. Y el Señor le va a decir: este resto es para tu familia. Tenemos la bendición de tener aquí en Ecuador una tierra fértil que fluye leche y miel. Tenemos los mares con riquezas. Tal vez usted vive por la costa, usted es un pescador, sale todas las mañanas. Recientemente estuve conversando con una persona que nos indicaba que para pescar no solamente salen un día, sino a veces se trasladan varios meses a un lugar lejano desde la orilla, digamos, no desde la costa.
en búsqueda de la pesca. ¿Qué tal si le dice al Señor y le honra con lo que usted recibe? Imagino que usted se siente contento cuando es una buena pesca, ¿no? Viene su barco rebosando de peces, de toda una faena, digámoslo así. O tal vez usted asimismo es un agricultor. A veces sembramos, como nos indica de la misma manera el pastor, siembra usted una papa, ¿no? Y recibe 10, 20, y tal vez lo siembra en un lugar bastante grande y tiene esa bendición. Yo he tenido la oportunidad por mi trabajo de visitar varios lugares y he podido ver cómo el momento de la cosecha, sí, he visto cuando están cosechando las papas, por ejemplo, cómo están apilados varios quintales de papa mientras la gente va cosechando, va clasificando, no las van poniendo, no sé, por tamaños, digámoslo así, y se mira en el campo fila tras fila de los quintales. Entonces esa es una bendición, porque Dios nos está bendiciendo y esa bendición llega a cada uno de nosotros. O de la misma manera como tenemos nuestros trabajos. Si usted tiene su empleo, recibe su sueldo, cada mañana yo me levanto, doy gracias al Señor, me traslado a mi trabajo y qué satisfacción es cumplir su trabajo, no solamente por recibirlo un sueldo, sino de la capacidad de poder brindar. Y Dios lo mira con buenos ojos, Dios le agrada que usted se desarrolle bien en el lugar que se encuentra. El Señor mira con agrado eso. Y si usted le dice, Señor, es en este día yo pongo este trabajo en tus manos, bendíceme. Y el Señor le va a bendecir. Le va a dar fuerza para que usted pueda trabajar, puede estar sonriente, puede estar alegre. Entonces miren, con esto el Señor nos dice que le podemos dar los primeros frutos de nuestra cosecha. Y Él nos devolverá, dice que nos devolverá el 30, 70, el 100 por uno. Nuestros graneros estarán rebosando. Y el Señor nos prepara con esos graneros llenos para tal vez algún momento de dificultad, un momento de enfermedad. Como les decía anteriormente, en estos 2 años, ¿no? Un factor importante que se ha habido topado es la salud. Tal vez muchos sí contaban con un seguro social, tal vez otros no. Entonces, esto también nos deja una enseñanza, esta pandemia, que nosotros debemos separar para el Señor y debemos también separar para cualquier eventualidad. Y con esto agradecer al Señor, porque a pesar de toda la situación, tal vez usted nunca estuvo desprovisto de la provisión. Agradezcámosle al Señor, agradeciéndole a Dios en el pasado. Es decir, que sí hubo para comer durante estos 2 años. Yo creo que tal vez usted recibió una bendición, tal vez llegaron a su casa, le dijeron, aquí traemos esta provisión con mucho amor. Miren, esa es una obra de parte del Señor. Y también esto de honrar al Señor, ¿qué nos enseña? Nos enseña a otros a testificar de nuestras prioridades actuales. ¿Qué quiere decir esto? Testificar cómo el Señor, por ejemplo, en estos 2 años brindó la provisión. Déjeme decirle que yo, hace 2 años, cuando pasaba esto de tiempo de la pandemia, de contagio, pude ver la provisión de muchos seres queridos, de muchos amigos, cómo llegaban a mi casa. Y yo pedí al Señor que les duplicara con la bendición que ellos dejaban en mi casa. Tal vez, querido amigo, fue así mismo que usted recibió la bendición.
Y sabe que eso es obra del Señor. Y el Señor le dice, testifique eso a otras personas. Como por medio del Señor Jesucristo usted recibió abundancia y nunca hubo escasez en su mesa. Asimismo, me estoy demostrando fe para provisiones futuras. Si el Señor le está bendiciendo abundantemente, el Señor está incrementando su fe. Sabe que el Señor da con una medida buena y rebosante de fe conforme a cada uno le vayamos pidiendo. Y en esta noche le pedimos al Espíritu Santo de Dios que aumente nuestra fe. Fe que va a recibir, fe que va a encontrar ese trabajo que está buscando. Fe que se le van a abrir puertas para lo que está deseando. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice el Señor, y al que llama se le abra la puerta, dice la palabra del Señor. Este es el momento preciso. ¿Cómo lo hacemos? Honrando a Dios. ¿Honrando de qué manera? Como dice en su palabra en Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es decir, que habrá sustento para cualquier necesidad. Con lo que usted esté ganando. Tal vez, como les decía anteriormente, trabajan los dos esposos. ¿Cómo están llevando esa economía, ese presupuesto? Separando para el Señor. Lo primero, separar para el Señor. Los primeros frutos. Recibe su sueldo primero para el Señor. Lo mejor para el Señor. Siempre dándole lo mejor. Y el Señor va a ir retribuyendo. Después lo que usted va entregando, usted va a notar que mejor apareció más. Entonces, eso el Señor lo da para que usted pueda ahorrar, pueda usted depositarlo, guardarlo, para futuras cosas que usted piense realizar. El Señor le muestra de esa manera. Más adelante, otro principio que el Señor nos brinda en esta noche nos dice: instrúyete y ten prioridades sabias. Vayamos, asimismo estamos en el libro de Proverbios. En esta ocasión vamos al libro de Proverbios 14:15. Esa es la palabra del Señor. En Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. La mayoría de los matrimonios que luchan económicamente no son personas tontas. Lo que pasa es que no entienden cómo funciona el dinero. A menudo no comprenden por completo cómo funcionan los préstamos y las tasas de interés. Como resultado, su preocupación principal es cómo vamos a cancelar, cómo vamos a pagar. Entonces, tal vez usted tiene principios, es un economista, contador, o sea, va a tener unas bases más sólidas, ¿no es cierto?, de lo que es el manejo de económico. Pero sin embargo, también el Señor nos da pautas importantes a través de estos principios bíblicos. El Señor nos enseña cómo nosotros debemos administrar nuestro dinero. Que éste no se convierta en un ídolo para nosotros. Si el Señor le bendijo con abundancia, amén. Pero no se debe convertir en una idolatría, sino que el Señor le dice que debe tener prioridades con sabiduría, como por ejemplo buscar del Señor, cómo usted puede ayudar al prójimo, al necesitado, al menesteroso. El Señor le bendice de esa manera. Si usted siembra para el Señor, cómo el Señor le va a retribuir luego de esa siembra. Entonces, hay que ser prudentes en el uso de nuestro dinero, en las compras que nosotros realicemos, en las inversiones en que usted realice. Tal vez usted está haciendo algunas inversiones
el Señor le dice que actúe con sabiduría, no lo haga solo. Las parejas es importante que trabajen juntos. Entonces, están empezando, ¿no? Muchas veces empezamos de abajo, con poco, pero el Señor le va bendiciendo. Luego usted viene su familia, le bendice con su descendencia, luego le bendice con su propia casa, su auto, le bendice con su buen trabajo. Entonces, el Señor, luego que hemos recibido esa bendición, no quiere que ya se esté apartando usted. Ya le dio el Señor el auto que le prometió y usted ya cada domingo está afanado, limpiándolo, lavándolo. Está correcto que lo mantenga, pero está correcto también que separe un tiempo para el Señor. Asimismo, el trabajo. Es honroso trabajar. Y gracias al Señor que contamos con el trabajo. Pero asimismo, dedicar una prioridad para el Señor. Buscar al Señor. Buscarlo temprano, buscarlo en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier lugar. El Señor siempre está con nosotros en cualquier lugar. Siempre nos está hablando, susurrándonos, diciéndonos cosas, mostrándonos a través de su palabra las cosas que querramos hacer. Él nos está indicando qué camino debemos tomar, qué decisión debemos tomar. No se aparte del Señor, el Señor quiere que caminemos junto a Él. ¿Quiere sentirse protegido? Protegido yo estaré, dice el Señor, cuando el Señor le extiende su mano para que pueda recibirla si usted está caído. En esta noche el Señor Jesucristo está extendiendo su mano para que usted pueda tomarla y levantarse. Tal vez ha caído financieramente. Las deudas, como digo, ya están colmando, están ya saturando. Pero busque una salida. Vamos a ver más adelante cómo nos instruye el Señor para buscar salidas para estos problemas económicos. No siempre vamos a tenerlos. En el tiempo que el Señor nos da, va a dar también un resultado. Porque el Señor no quiere que usted viva endeudado. No quiere el Señor que se mantenga preocupado siempre cuando ya llegue el fin de mes. El Señor quiere que nosotros vivamos en una libertad financiera. Y cuando somos libres, el Señor, ¿qué nos quiere decir? Quiere que seamos libres para poder trabajar en su obra. Quiere que seamos libres para poder entender su palabra, asistir a la iglesia. Para eso quiere el Señor que tengamos una libertad, para que nosotros le podamos honrar al Señor y no ser esclavos del dinero, no ser esclavos de la deuda. Más adelante, luego de haber visto estos principios que nos da el libro de Proverbios, podemos también destacar 8 prioridades, digamos, para que nosotros podamos solventar todas estas necesidades. La primera, como dijimos, honrar a Dios, pagándole a Él primero. Si esperas que Dios honre tus finanzas y esfuerzos, debes invitarlo a entrar en el proceso honrándolo con tu economía. Como dijimos, dándole las primeras cosechas a nuestro Señor. 2. Empezando un fondo de emergencia. Hemos hablado en el principio, tomamos como punto estos 2 años anteriores, ¿no?, de pandemia, cómo nos mostró cómo estuvimos preparados hasta en nuestra economía. Empiece un fondo económico de emergencia, aparte un fondo de emergencia. Nos indican que el equivalente al ingreso de entre 2 semanas a un mes es el que se debe apartar para una emergencia. Usted no sabe qué puede pasar. Tal vez está en casa, se resbaló, necesita ir al hospital. Necesita una medicación. Entonces, ¿de dónde va
tener el dinero para poder comprar de un fondo. Hay muchos, como les decía, muchos adoradores también que nos hablan de la parte económica, entonces también nos dan pautas de cómo nosotros podemos manejar nuestra economía. Pero como fondo de emergencia es importante que nosotros separemos un mes de un fondo. Equivalente podría ser al 15% de nuestro salario. Pagando las deudas. ¿De qué manera? Pagando las deudas de la menor a la mayor. Tal vez usted tiene algunas deudas, ¿sí?, que ha contraído durante este tiempo. Y a veces, por ejemplo, recibe un sobresueldo tal vez y usted dice, bueno, ¿cómo paguemos algo? Pero hoy le vamos a dar un principio, que debe pagar desde la deuda menor a la mayor. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ahí podemos ver nosotros una victoria rápida. Entonces esto nos motiva, ¿sí? Esto le motiva para que usted siga trabajando, siga ahorrando y siga cancelando. Entonces empezamos desde nuestras deudas pequeñas. Usted saca su presupuesto, revisa cuáles son sus deudas pequeñas, entonces las empieza a pagar. Y así tenemos ese impulso que necesitamos para seguir pagando las otras. De esta manera nos hacemos libres, queda nuestro camino limpio y seguimos adelante. Pues este es un principio importantísimo. Sabe que ni yo lo sabía y le cuento que yo sí también con mi esposa en ocasiones decíamos, bueno, vamos a cancelar esta deuda, no sabíamos cuál cancelarla. Pero mire que esto es importantísimo. Con esta deuda pequeña, usted ya se libera de esa deuda pequeña, entonces tomamos el impulso tal vez para la otra. Y eso nos motiva, ¿sí? El Señor nos alienta también. De lo poco el Señor nos pondrá en lo mucho. Aumentando nuestros ahorros. ¿Cómo hacemos eso? Una vez pagada toda deuda por artículos tal vez que no se valorizan, enfócate en aumentar poco a poco tus ahorros hasta que basten para cubrir 3 a 6 meses de gastos en caso de pérdida del trabajo tal vez. Entonces, también de nuestro fondo de emergencia pasamos a nuestro fondo de ahorro familiar. Es importante que nosotros tengamos nuestro fondo de ahorro familiar. Hablamos de salud, hablemos también, tal vez usted está planificando este año irse a algún lugar. Por la bendición del Señor, ahorre, separe un dinero para ese tiempo que usted quiere en familia. También aquí nos hablaba algo importante de enseñar a ahorrar a nuestros hijos. ¿Sabe que eso también es importante, como habíamos notado al principio? Enseñarles a ahorrar, enseñarles a ellos, ¿sí?, a sembrar para el Señor como principio importante, ¿sí?, para que el Señor, ellos sepan desde pequeños cómo honramos a nuestro Dios. Usted empieza a ahorrar. También, por ejemplo, se conoce mucho de ahorrar, por ejemplo, como un fondo universitario, nos hablaba en este estudio. Qué importantísimo es que también los hijos, ellos tengan un fondo universitario, un ahorro, y ellos cuando ya llegue esa época de estudios superiores, ellos también puedan formar parte de esa economía que va a sustentar la educación superior. Entonces, desde ahora es importante que ayudemos también y enseñemos a nuestros hijos a sembrar. Empezar a invertir para nuestra jubilación. Miren, este tema tal vez ha estado muchas veces olvidado. Saben que ya cuando nosotros llegamos a la edad adulta, ¿no?, 54, 50 años, nosotros debemos seguir pensando. Ya vamos a pasar luego a la edad de 65 años, tal vez ya tenemos que cumplir el tiempo de jubilación. Tal vez usted recibe o
pertenece a un seguro social y va a recibir su jubilación. Tal vez usted no, tal vez no cuenta con ese seguro social. Entonces ahora es el tiempo en que usted debe sembrar también para ese tiempo. Debe separar. Hablamos más o menos, se habla que se debe separar un 15% del mensual que usted recibe para esa jubilación. Cuando usted llega a esta etapa de la vida, usted pueda seguir disfrutando, como ahora. Usted pueda disfrutar junto con el Señor. El Señor le quiere ver bien, le quiere ver bien, le quiere ver alegre. Entonces, este es el tiempo en que usted puede ir ya separando y sembrando. Otro punto dice, aportando fondos para ayudar a pagar la educación universitaria, lo que habíamos dicho. Pagar totalmente una deuda. Tal vez usted mantiene una deuda de hogar y lo puede desarrollar en el tiempo en que Dios le da la provisión para que pueda irla cancelando. Amén. Porque usted puede ir sembrando y cancelando cada deuda. Y dar con generosidad extra. Si el Señor le bendijo, ¿cómo no poder sembrar para otras personas, para el prójimo? Tal vez alguien está necesitado. Muchas veces hemos visto a papá y mamá como ellos, por ejemplo, han brindado ayuda tal vez a algún necesitado. Saben que yo tengo una anécdota, les quiero contar en esta noche. Hace mucho tiempo, junto con mis padres, recuerdo yo, estuvimos por el centro de Ambato, ¿no? Y siempre hay estos jóvenes, ¿no? Que están en las calles, ¿no es cierto? En las esquinas, ¿no? Ellos están haciendo sus cosas, ¿no? Usted ha visto de muchas maneras, ¿no? Que como mimos, como limpieza. Y yo recuerdo que se acercó un señor al frente del vehículo e hizo unas maromas, digamos. Sí, nos distrajo un poco, nos reímos. Y bueno, recuerdo que no había unas monedas, ¿no? Tal vez para bendecirle con algo. Y recuerdo que mi papá sacó un billete y lo dio. Entonces, eso no se me olvidó a mí como principio de siembra, porque al que tiene más, se le dará más, dice el Señor. Entonces, este es el tiempo de que usted pueda aprender y pueda sembrar para el Señor. El Señor lo dice en su palabra. El Señor lo dice en su palabra. No hay excusas. No postergue. Ha sido el tiempo para que podamos aprender a manejar nuestras finanzas. Hoy le voy a pedir que en donde está usted, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle en esta noche al Espíritu Santo de Dios. Cierre los ojos en donde usted se encuentra y digámosle: Espíritu Santo de Dios, en esta noche te pido que bendigas mi economía, Señor. Te pido que bendigas, Señor, mi casa, Señor. Te pido que bendigas la mesa de mi casa con la provisión del cielo, Señor. Dame los recursos que me hacen falta, Señor, que estoy necesitando, Señor, para poder liberarme de esa deuda, Señor, y ser libre, Señor. Te pido en esta noche, Espíritu Santo de Dios, que tú llenes, Señor, los graneros de mi casa, Señor, con bendición económica sobreabundante, bendito Padre Celestial. En esta noche te pido, Señor, que bendigas los hogares de mis hermanos aquí representados, Señor. Bendice la siembra, Señor, los frutos de sus cosechas, Señor. Bendice sus manos, Señor. Tú eres el alfarero y nosotros el barro, Señor. Te pido que nos moldees conforme a tu voluntad, Señor. Somos hijos tuyos, somos hechura tuya, Señor. Te pido en tu santo nombre. Amén y amén. Tal vez usted está mirándonos por primera vez y nos ha escuchado en esta noche.
se siente aprisionado por las deudas, siente que es presa del dinero. Yo le quiero decir que en esta noche le abra su corazón al Señor Jesucristo y lo reciba. Usted lo puede recibir en esta noche haciendo esta oración. En donde usted está, le pido que repita estas siguientes palabras. Amado Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Permíteme entrar en el gozo de tu salvación. Señor, ayúdame a liberarme de esta opresión económica que llevo, Señor. Habla mi vida, Señor, para poder solventar todas mis deudas, Señor. Ayúdame a entender tu palabra, Señor, y tus principios que hablan acerca de las finanzas y la economía. Te recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, le invito a hacer las siguientes 4 cosas importantes. Si usted tiene una palabra, una Biblia en su casa, le pido que la abra y la escudriñe a partir del libro de Juan. Cuéntele a otras personas lo que el Señor va a empezar a hacer en su vida. Si usted asiste a una iglesia, nosotros le invitamos para que pueda asistir. Nosotros nos encontramos en el sur de Quito, en el sector El Camar. Somos el Centro Cristiano Internacional Josué. Lea la palabra del Señor, medítele en ella. El Señor le va a mostrar muchas cosas más, le quiere mostrar el Señor. No solamente acerca de las finanzas, sino acerca de su amor, de su salvación. Hay muchas cosas aquí esperando para usted. Amén. Pues bien, en esta noche les agradecemos mucho por permitirnos entrar en sus hogares. También en esta noche les invitamos, nosotros nos reunimos como jóvenes todos los días sábados a partir de las 3 de la tarde. Les invitamos que envíen a sus jóvenes a la red de jóvenes. También les estamos invitando a nuestros devocionales. Estamos conectados, somos una iglesia activa desde las 4:30 de la mañana en Amaneciendo con Dios. Luego a las 5:30 en nuestros devocionales diarios. También a las 5:30 y 6:30. Todos los días estamos con una palabra fresca y buena para ustedes. También vamos a pedirles en donde están, vamos a orar en este tiempo. Contamos nosotros en la ciudad de Quito también con varias iglesias que están llevando la palabra del Señor. Oramos en esta noche, amado Padre Celestial, por los pastores, Señor, de la Iglesia del Norte, Señor, el pastor William Coyahuaso, Señor. Te pedimos que bendiga su vida, su ministerio, Señor. Bendecimos también la iglesia en los valles, Señor, pastor Fernando Arrieta, Señor. En Puembo, Señor, el pastor Alberto Palacio, Señor, te pido que bendigas su casa, Señor, que sea el fuego del Espíritu Santo en medio de ellos, Señor. En Machachi, Señor, también por el pastor René Díaz, Señor, bendice su ministerio, Señor, en donde Él está, Señor, que siempre lleve palabra fresca y buena, Señor, en donde está, Señor. En esta noche también oramos por nuestros pastores, Señor, pastor Rómulo Sánchez, pastora Marcia Pozo, Señor. Te pido que bendiga sus vidas, Señor, guárdales de todo mal, Señor, dale sabiduría del cielo, Señor. Hoy yo bendigo, Señor, sus vidas, Señor, con sobreabundancia en salud, economía, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas y por poner a ellos como líderes de nuestra iglesia, Señor. De la misma manera, Señor, oramos en esta noche por los pastores de jóvenes, Señor. Pastor Raúl Pozo, Señor, su esposita, Señor, pastora Gaby Siacrés, por sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en ellos una sabiduría especial, Señor, para poder llevar a los jóvenes a los pies de Cristo, Señor. Te doy gracias en esta noche, bendito Padre Celestial,
por este tiempo, Señor, que tú nos enseñas, Señor. Señor, y en obediencia a ti, Señor, me permito compartir, Señor, esta bendición sacerdotal. Esta bendición le vamos a pedir que coloque su mano derecha en su corazón y levante la mano izquierda al cielo para poderla recibir. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Jehová tenga misericordia de nosotros. Señor, yo pongo lo mejor del pan, el vino, el trigo, el aceite sobre la vida de mis hermanos que nos miran a través de las redes sociales, Señor. Que esta palabra hoy impartida, Señor, quede como sello eterno en su corazón, Señor. Los bendigo, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos.